Uno de los últimos discursos brindados por el líder ruso tuvo un momento que pasó desapercibido para muchos, pero que esconde una revelación significativa de la geopolítica que hoy tiene a Rusia como uno de sus actores principales. Una pregunta inusual de un periodista le saca una respuesta sorprendente a Putin. Con motivo de su tradicional conferencia de fin de año, donde habla con la prensa de todo el mundo y responde preguntas de ciudadanos de distintas partes del país, el mandatario ruso sorprendió con una respuesta impensada. Con una mirada crítica sobre sí mismo expresó lo que le diría al joven Vladimir Putin del 2000. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Recientemente, el mandatario ruso Vladimir Putin hizo su tradicional conferencia Línea Directa, donde respondió a más de 67 cuestionamientos que involucraron economía, política, geopolítica y relaciones internacionales. En esta maratónica conferencia, que duró más de 4 horas, el titular del Kremlin respondió diversas cuestiones planteadas por periodistas rusos y extranjeros, así como inquietudes de sus ciudadanos. Sin embargo, durante la entrevista con el periodista ruso Pavel Zarubin, una de las respuestas de Putin sorprendió a propios y ajenos, pues el cuestionamiento hacía referencia a cómo se veía él mismo hace 23 años atrás. Si hubiera tenido la oportunidad, ¿qué le diría al Vladimir Putin del año 2000? Le preguntó el periodista, buscando indagar en la evolución del pensamiento geopolítico del mandatario ruso, haciendo hincapié en su inicio como líder de Rusia. Yo le diría: vas por buen camino, camarada. ¿Pero de qué le advertiría? De la ingenuidad y de la excesiva confianza en nuestros supuestos socios, respondió en un primer momento el líder ruso. Y en cuanto a consejos y recomendaciones, es necesario creer en el gran pueblo ruso. Esta fe es la clave del éxito en el resurgimiento, en la formación y el desarrollo de Rusia, agregó Putin, como si repesara en su cabeza los últimos 20 años. En aquel entonces, el líder ruso creía que si pasaba algo negativo en la política de los países exteriores respecto a Rusia, como el apoyo al separatismo o el terrorismo en el territorio ruso, esto ocurriría debido a la inercia del pensamiento. Es decir, Putin atribuía en aquel momento que los ataques directos a Rusia por parte de Occidente se debían a un malentendido, fomentado por viejas costumbres de la Guerra Fría que no todavía eran superadas por las potencias hegemónicas. Los países occidentales ya estaban acostumbrados a luchar contra la Unión Soviética y seguían haciéndolo, dijo Putin al respecto, dejando en claro, de manera implícita, que la postura diplomática de Rusia respondía a esa idea equivocada de los ataques de Occidente. Desde la caída de la URSS, con la toma del poder de líderes adoradores de Occidente, Rusia intentó hacer todas las tareas que el bloque occidental le imponía, y pensaba que de hacer caso a todo sería pronto integrado incluso al bloque de la OTAN. La ingenuidad a la que hizo alusión Putin, aunque no fue aludido por el mandatario ruso, es conocido por todo aquel avesado en geopolítica y fue un encuentro clave entre Putin y el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. En el año 2000, cuando recién comenzaba su primer mandato como primer ministro, el líder ruso recibió al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en Moscú. Durante esa reunión, Putin propuso el ingreso de Rusia a la OTAN. Según cuenta el propio Putin, en una entrevista que le hizo el famoso cineasta estadounidense Oliver Stone, entre el 2015 y 2017, Clinton respondió: ¿por qué no? Pero la comitiva que lo acompañaba se puso notablemente nerviosa. El registro documental de Stone fue la primera vez que se le escuchaba decir a Putin que había intentado ingresar a la OTAN. De todas maneras, esto era solo un detalle de cómo Rusia buscaba a toda costa acercarse a Occidente. En la misma entrevista con el cineasta estadounidense, si bien criticó
las recientes oleadas de expansión del bloque atlantista también dejan claro que Rusia hacía todos los esfuerzos para acercarse y la mentalidad imperialista de Estados Unidos impedía ese acercamiento. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que las intenciones reales de Washington eran hacer con Rusia lo mismo que había hecho con la Unión Soviética, desmantelarla en pequeños estados fáciles de controlar. Si bien el mandatario ruso no hace referencia a este hecho concreto en su reciente diálogo con el periodista Zarubin, es clara su relación sobre la ingenuidad a la que se refiere. Esa ingenuidad que le hacía creer que podía ser parte de Occidente. Una ingenuidad que volvió a demostrar, y quizá por última vez, durante el inicio del conflicto en Ucrania, allá por el 2014, luego del Euromaidán, durante los bombardeos de Kiev al Donbass y los posteriores acuerdos de Minsk. Aquí fue, quizá, la última vez que Putin mostró ingenuidad como líder de Rusia frente a Occidente, cuando creyó en las palabras de líderes como Angela Merkel o François Hollande, quienes mediaron a una tregua en Minsk. Esta tregua fue rápidamente violada por Kiev y los esfuerzos de esos primeros acuerdos fueron tirados, literal, a la basura. Luego, en el 2018, se volvió a convocar una tregua con Francia y Alemania como testigos, con la presencia ya de Zelensky. Otra vez Kiev violó ese acuerdo. Ya en el 2022, luego de varios meses de iniciada la operación especial rusa en territorio ucraniano, la propia Angela Merkel reconoció en una entrevista que esos acuerdos de paz firmados en Minsk eran solo mentira para darle tiempo a la OTAN de armar a Ucrania. Teniendo en cuenta este contexto de expectativas rusas sobre sus aliados occidentales, es muy claro por qué ahora Putin se lamenta de haber tenido esa actitud frente a las claras agresiones de Occidente a su país. La postura benévola de Rusia hacia el bloque de Occidente hegemónico puede que haya sido el mayor error histórico del mandatario eslavo. Y él mismo es muy consciente de eso. Por eso ese pequeño fragmento de la entrevista resulta tan decisivo. Probablemente nunca se sepa cuándo perdió Rusia y el mundo entero por la confianza de Putin en las potencias occidentales. Lo que sí se puede saber es que el mundo ya inició un nuevo camino, donde el líder ruso no piensa tropezar una tercera vez con la misma piedra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.